Muy buenos días, amada iglesia, el Señor les bendiga grandemente. La comunidad de la gracia le da la más cordial bienvenida a todas aquellas personas que hoy nos están visitando por primera vez. Siéntanse como en su casa. Hoy vamos a bendecir, alabar y glorificar el nombre de nuestro Padre Celestial, de nuestro Creador. Estamos agradecidos, Señor, porque hoy nos regalaste un nuevo día. Tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y estamos muy agradecidos porque hay mucha gente que ya no está, que ya partió. Pero nosotros tenemos el privilegio de estar aquí para escuchar tu palabra, para crecer y para ser edificados cada uno. Jehová es el nombre que le dan a Dios en algunas versiones de la Biblia. Por ejemplo, en Salmos 83, 18 dice así: y conozcan que tu nombre es Jehová, tú solo, Altísimo sobre toda la tierra. En el Salmos 103 dice: reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 43, versículo 8, nos dice: 42:8 nos dice: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. Les invito por favor a colocarse de pie, y hoy vamos a cambiar un poco el protocolo. Muchas veces cometemos el error de usar palabras que ni siquiera conocemos su significado etimológico o su contenido histórico. Ustedes sabían que anteriormente el nombre de Dios se escribía con 4 letras. Algunos no, ¿verdad? Otros sí, gloria a Dios. En Éxodo 27, les invito a abrir sus Biblias, en Éxodo 27 dice la palabra de Dios: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Así que los judíos anteriormente no pronunciaban, y actualmente tampoco, pero no pronunciaban el nombre de Dios por tener un gran respeto al nombre de Dios. Entonces, ¿qué le tenían ellos? Un gran respeto, ¿verdad? Antes de ser derribado el templo de Jerusalén por el ejército de Nabucodonosor y desterrar al pueblo judío, en uno de los muros del templo se leía el nombre de Dios, tal y como Dios lo había pronunciado. Las 4 letras consonantes con que se escribía este nombre eran las siguientes letras hebreas: Y, H, V y H, porque los hebreos no usan las vocales. Por siglos a esta combinación de letras se le llamó tetragrama o tetragramatón, que viene del griego tetra, que significa 4, y grama, que significa letra, por lo que fue necesario conjeturar posibles vocales, y de allí surgieron los posibles nombres de Dios, como fueron Yahvé, Jehová y Yahweh, que significa uno que existe y que tiene vida en sí mismo, uno que es ilimitado, eterno y todopoderoso.
dueño de nuestro ser. Amén. En esa misma actitud de reverencia vamos pronto a tomar la Santa Cena y es momento para que nos examinemos y reflexionemos y le pidamos perdón a Dios si tenemos que pedirle perdón. Que no haya vicio ni maldad entre Dios, Santo Dios. Oh gran Dios, santísimo, reina en mi corazón. Sé tú el dueño de mi ser, vence toda rebelión. No haya vicio ni maldad ante ti, oh Santo Dios. Me asombrado por amor, hazme tuyo, oh Señor. Mi pecado te cegó, no escuchaba tu voz, ignoraba tu amor, me alejé de ti, Señor. Mas tu Espíritu me dio vida en tu palabra, oh Dios. A tu Hijo conocí, su evangelio me salvó. Gracias, Señor, por tu sacrificio en esta cruz. Gracias por tu amor eterno, por tu amor infinito, Señor. Ayúdanos a vivir y a depender de tu gracia, Señor. Digno eres. Ayúdame a vivir de tu gracia depender. Guarda mi alma y corazón, del maligno líbrame. Mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Mi adoración, tuyo es todo mi existir. Oh gran Dios altísimo, glorifícate en mí. Glorifícate en mí. Un aplauso al Rey y de todos. Dios les bendiga, mis hermanos. Le damos gloria y honra al Señor que hoy podemos estar aquí reunidos para exaltar y glorificar su nombre. Le damos la bienvenida a los hermanos que hoy nos visitan por primera vez. Quisiera, por favor, si estuviera conmigo en el micrófono, ¿verdad? Por favor, les invito a buscar en sus Biblias Números, capítulo 19, versos del 1 al 5. Y como es costumbre en la iglesia, nosotros los primeros domingos de cada mes, nosotros recordamos lo que hizo Jesús antes de morir en la cruz del Calvario, y es lo que se conoce como la Cena del Señor. Quisiera, por favor, Números capítulo 19, del 1 al 5, oramos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos todas las gracias, Señor, te damos la gloria y honra para ti, Dios, ya que tú eres el único que la mereces. Te lo pedí, Espíritu Santo, que seas tú ministrando en nuestros corazones acerca de tu palabra, Dios, lo que vamos hoy a hablar. Y que seas tú, Señor, bendiciendo todo lo que vamos a hacer el día de hoy para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Número capítulo 19, del 1 al 5, dice la palabra del Señor. Tiene el encabezado la purificación de los inmundos. Y dice: Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo:
Esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha prescrito, diciendo: di a los hijos de Israel que te traigan una vaca alazana, perfecta, en la cual no haya falta, sobre la cual no se haya puesto yugo, y la daréis a Eleazar el sacerdote, y él la sacará fuera del campamento y la hará degollar en su presencia. Y Eleazar el sacerdote tomará de la sangre con su dedo y la rociará hacia la parte delantera del tabernáculo de reunión, con la sangre de ella 7 veces. Vamos al versículo, seguimos, perdón, el 6. Dice: y hará quemar la vaca ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre, con su estiércol hará quemar. Vamos al versículo 9, y dice: y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en un lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de purificación, es una expiación. Es interesante cuando vemos y podemos profundizar un poco acerca de este texto. Vemos cómo Dios le ordena al sacerdote que tiene que llevar al sacrificio a una vaca alazana. Una vaca alazana es color café. Interesante como describe hasta el color exacto que tiene que ser el animal. Habla que tiene que ser perfecto. Esto quiere decir que era un animal que no tenía manchas, un animal que no tenía rasgadura, un animal que tenía que ser perfecto. Habla además que no se le haya colocado un yugo en sus lomos, es decir, que no haya sido utilizado para arar y trabajar la tierra. Lo que se puede entender aquí es que tiene que ser un animal joven, es decir, que no haya sido todavía utilizado para el trabajo de la tierra. Esta ofrenda que tenía que ser inmolada tenía que ser sacada por el sacerdote, en este caso Eleazar, sacada por el sacerdote fuera del templo de Israel, ¿no? Del campamento. Dice además que su sangre sería rociada en la parte delantera del tabernáculo, y todo su cuerpo, dice allí, tendría que ser quemado. Luego, los restos que quedaban, es decir, las cenizas que quedaban de este sacrificio, iban a ser recogidos por un hombre puro, dice allí, ¿no? Un hombre limpio, y que lo iba a recoger y lo iba a colocar fuera también del campamento, y estas cenizas iban a ser utilizadas para la purificación del pueblo. Vemos aquí cómo nos muestra cómo iba a ser un modelo de un sacrificio, y esto ellos te lo tenían que hacer al tiempo que se le iba agotando el agua para la expiación, para limpiar al pueblo. Pero una vez vino un hombre llamado Jesús, Dios mismo, que ya este tipo de rituales ya no tenían que hacerse, porque Él, con su sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, ya no se iba a hacer más la expiación como un animal, sino que el Cordero perfecto, el que quitaría el pecado del mundo, vino a morir una vez y para siempre. Y podemos ver un poco la explicación de este texto en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13 del versículo 11 y 12, y se los leo. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Recordemos que Jesús, cuando fue crucificado en la cruz del Calvario, Él fue sacado de Jerusalén, y vemos aquí un reflejo de lo que le iba a suceder también a Jesús. Y el versículo 12 dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de las puertas. Y cuando habla fuera de las puertas del pueblo de Jerusalén. Nuestro Señor Jesús, al momento de ser entregado
para morir por el pecado de nosotros, también fue expulsado, sacado fuera del pueblo de la ciudad de Jerusalén. ¿Y qué hizo Jesús cuando lo sacaron? ¿Cuál fue esa expiación? Es morir en la cruz del Calvario por el pecado. Ya no se iba a hacer anual como hacían los sacrificios en Israel. Ya este sacrificio iba a ser eterno. Ya no iba a cubrir los pecados de la humanidad. Ya este sacrificio iba a borrar los pecados de todos aquellos que lo acepten como su único y suficiente Salvador y se arrepientan de sus pecados. Y hoy vamos a recordar lo que nos instruyó el Señor Jesús la noche que fue entregado, y nos dijo que recordáramos esto a través de la cena, o lo que se conoce comúnmente como la última cena o la cena del Señor. Y los invito por favor a que busquemos 1 Corintios capítulo 11, vamos a leer del 27 al 29. 1 Corintios 11, del 27 al 29. Y habla acerca de tomando la cena indignamente. Para las personas que hoy nos están visitando por primera vez y desconocen qué es lo que vamos a hacer hoy, pedimos por favor que se abstengan de hacerlo hasta que puedan tener entendimiento de lo que significa la cena del Señor, que es una de las ordenanzas que nos dejaron a nosotros en la palabra de Dios. Y dice el versículo 27 del capítulo 11 de 1 Corintios: de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Quiero invitar a mis hermanos de protocolo, por favor, para repartir lo que son los elementos de la cena del Señor. Y este momento, mientras nuestros hermanos van a ir repartiendo, es un momento preciso para nosotros ponernos a cuenta con el Señor. Pecamos por acción, por omisión y por pensamiento también. Entonces es momento de nosotros ponernos a cuenta y pedirle perdón al Señor por los pecados que hemos cometido. Recordemos que en 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados cuando nosotros vamos y le pedimos perdón. Entonces, mientras mis hermanos van a ir repartiendo los elementos, vamos a ir orando, miren ahí su rostro y nos ponemos todos a cuenta con el Señor. Oramos por los elementos y continuamos la oración para ponernos a cuenta. Señor, en el nombre de Jesús, y gracias por los elementos, Señor, que hoy tenemos para compartir. Simplemente es un símbolo, Dios, que vamos aquí a compartir la institución de la cena, Señor, tal como tú lo dejaste establecido, Señor, en tu palabra. Lo decimos en tu nombre. Amén. Pueden ir, mis hermanos, mientras nos ponemos nosotros a cuenta con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te queremos pedir perdón, Dios. Quizás porque hemos hecho u omitido, Señor, hacer cosas que delante de tus ojos, Señor, son pecados. Señor, te queremos pedir, Dios, que seas tú perdonándonos, Señor, por nuestros pecados, perdonándonos por nuestras faltas, perdonándonos, Dios, porque quizás hemos dicho cosas, Señor, que a ti no te agradan. Hemos dicho cosas, Señor, que a ti, Señor, para delante de tu presencia, Señor, es pecado. Pero sin embargo, Señor, con nuestra libertad, Señor, hemos hecho caso omiso de lo que tú tienes establecido en tu palabra. Hoy queremos, Señor, delante de tu presencia, Señor, primero que nada, arrepentirnos, Señor, de ello. Arrepentirnos, Señor, de corazón para poder hoy, Señor, tomar la cena de manera digna, Señor, como lo dijo Pablo, Señor, a los Corintios, Señor. Tomarlo de una manera, Señor, que sea agradable ante tus ojos. Que sea, Señor, de una manera digna ante tu presencia, Señor, reconociendo ese gran sacrificio, Señor, que tú hiciste allí en la cruz del Calvario, Señor, por nuestros pecados. Señor, sé tú, en el nombre de Jesús, perdonándonos, Señor,
ayudándonos, Señor, a que caigamos, Señor, en las tentaciones, Señor, del enemigo. Líbranos, Dios, de todas estas tentaciones, Señor. Hoy estamos en tu presencia, Señor, para glorificar y exaltar tu nombre, Señor, con esta institución de la cena. Dice la palabra del Señor en Mateo, capítulo 26, verso 26 al 29, de la siguiente manera. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Señor, en el nombre de Jesús, te queremos dar gracias, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Dios. Señor, no merecíamos tanto amor, Dios, pero sin embargo, Señor, tú te entregaste por completo, Señor, por la humanidad entera, Señor. Señor, eso es un amor incondicional. Tú no esperaste nada a cambio, Señor, sino que nos amaste, Señor. Y como dice tu palabra, Señor, te amamos, es porque tú nos amaste primero, Dios. Porque nuestros pecados, Señor, nos alejaban de ti. Nuestras carnes, Señor, nos alejaba de ti. Nuestros pecados, nuestras concupiscencias, Señor, sencillamente no queríamos nada contigo, Dios. Pero sin embargo, Dios, tú decidiste morir por el pecado de la humanidad. Ya basta de sacrificios de animales, ya basta de tapar el pecado con la sangre de un animal. Te entregaste por completo, fue para borrar el pecado de todo aquel que tome la decisión de aceptarte como único y suficiente Salvador, Señor. Señor, gracias, Señor, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por cada golpe, Dios. Gracias, Dios, por cada latigazo, Señor, por cada maltrato, por cada desprecio, por cada escupitazo, Señor, que tú recibiste, Dios, porque tú no lo merecías, Señor. Eso lo merecíamos recibir cada uno de nosotros, Señor, por nuestros pecados. Pero sin embargo, Señor, tú decidiste ser obediente a Dios Padre y entregarte por completo, Señor. Gracias, Señor, por la vergüenza que pasaste en esa cruz, Señor, de estar postrado allí desnudo, de estar colocado allí desnudo, con un cuerpo que no tenía forma ya, no tenía belleza en su rostro. Pero sin embargo, ese sacrificio lo hiciste, Señor, por amor a la humanidad, Dios. Gracias, Señor, porque no merecíamos tanto amor. Y hoy, Señor, que vamos a comenzar a participar, Señor, y recordar lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Lo hacemos, Señor, con entendimiento, Señor, de lo que tú hiciste allá en la cruz. Y aceptándote, Dios, como nuestro Señor y Salvador, Padre amado. Porque sabemos que algún día, Señor, tú vendrás por tu iglesia, Señor, la cual hoy estamos esperando tu venida pronto, Dios. Podemos participar del pan, mis hermanos. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú derramaste toda tu sangre, Señor. En tu cuerpo no quedó nada, Señor. Y ya cuando se había acabado la sangre, Señor, lo que salió de tu cuerpo fue sangre, Señor. Cuando metieron esa lanza, Señor, por tu costado, Señor, de allí salió fue agua, Dios. Quiere decir que te derramaste por completo, Señor, para que nadie dijera: faltó un poquito, faltó un extra, allí quedó algo, no fue entregado por completo. No, nadie puede decir eso, Dios, porque las pruebas son evidentes, Señor, de que tú te entregaste por completo. Fue sacada de tu cuerpo toda sangre, todo líquido que allí había, Señor, tú lo entregaste, Señor, para el perdón de los pecados. Y para ello es que es útil, Señor, tu sangre en
en la cruz del Calvario para el perdón de la humanidad entera, Señor. Y que todavía ese perdón está abierto, Señor, para que todo aquel que quiera aceptarlo. Gracias, Señor, por ese sacrificio eterno y que nadie más tiene que morir ni pagar, Señor, para cubrir o perdonar los pecados. Es un sacrificio único, Dios, y que solo tú lo podías hacer. Y gracias, Dios, porque no te quedaste allí en la cruz del Calvario, sino que al tercer día te levantaste con poder y gloria, Señor. Gracias, Dios. Podemos participar de la copa, mis hermanos. ...29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Primera de Corintios dice algo hermoso que dice en el versículo 11, el capítulo 11, versículo 26, dice: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y es lo que hoy la iglesia de Cristo está esperando, que el Señor venga por su iglesia, y eso va a ser muy pronto, mis hermanos. Y le damos gracias al Señor porque Él no miente y sabemos que pronto vendrá el Señor por su iglesia. Amén. Amén. Gracias, Dios, Señor, porque pudimos hoy participar libremente, Señor, de los estatutos de la cena. Gracias, Señor, porque hoy nos pudimos poner a cuenta, Señor, contigo, Padre amado, todo para glorificar y exaltar tu nombre y anunciarle al mundo, Señor, que tú vienes pronto, Señor, por tu iglesia, y que todavía hay tiempo y oportunidad para que las personas se arrepientan de eso. Te lo doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos, bendiciones para todos. Personas que nos visitan por primera vez, sean bienvenidas. Nancy, señora Omaira, Fabián, sean bienvenidos en el medio nuestro y bienvenidos en el nombre del Señor ante todas las cosas. Amén. Bien, les invito a leer en sus Biblias Efesios capítulo 6. Al final, hermano, usted puede con toda confianza pedirle al protocolo, quienes van a estar colocados en esta área, un sobrecito como esto para que pueda llevárselo a su casa. Usted ora, le pide la guía del Espíritu Santo y puede colocar en ese sobrecito lo que Dios le guíe a dar. No hay un monto, no hay una cifra, nada. Usted simplemente puede colocar allí lo que Dios ponga en su corazón para dar, y no lo tiene que traer hoy, lo puede traer el próximo domingo. Si se lleva su sobre, tiene tiempo de orar y también de que Dios le dirija sin presiones, y lo coloca allí y lo trae para el próximo domingo. Efesios capítulo 6. Si hacemos memoria desde el capítulo 5, desde el versículo 21, Pablo viene allí hablando acerca de lo que es la humildad y el someterse, ¿no? En el versículo 21 del capítulo 5, Pablo habla acerca de que todos deben someterse a todos, las mujeres a los hombres bajo la autoridad de Dios, los siervos, las esposas, especialmente los esposos como a Cristo, servir cada uno. Y estaba hablando en un contexto obviamente romano, que era el imperio que gobernaba en la época, y era necesario poderles recordar a los que leían la carta, que vivían bajo el contexto romano, del por qué debían someterse unos a otros. Y parte de ese sometimiento tenía que ver con el hecho de poder entender que el hombre debía tratar bien a su esposa, aunque estaban en un contexto romano, y la ley romana pues permitía que el hombre, como suprema autoridad de la casa, pudiese hacer lo que quisiera con su esposa, sí, literalmente lo que él quisiera hacer con la esposa o esposas, y con los hijos e hijas también allí involucrados. El hombre, con esa autoridad de ser el padre de familia, podía hacer y deshacer, y nadie podía meterse en eso. Él podía decidir cuántas mujeres tener,
maltratarlas o no maltratarlas, botarlas. Ellos usaban una palabra que era exponerlas o tirarlas. Y eso tenía que ver con exponerlas o tirarlas, con el hecho de salir de una esposa como si sencillamente estuviera cambiándose unas medias que ya se rompieron y ya no las necesito y las voy a botar. Algo así. Entonces Pablo estaba hablándole a ellos que vivían en esa cultura de que en Cristo debía ser distinto. El hombre tenía el sagrado deber de amar a su esposa, y eso es lo que Pablo está en tal caso. Si alguien sale, digamos, perjudicado, no digamos perjudicado, pero si a alguien se le habla muy estrictamente y explícitamente acerca de este tema, es a los hombres que deben amar a sus esposas. El hombre siempre es un poquito más duro para amar, la mujer es más dada en cuanto al tema del amor hacia los esposos y también hacia los hijos. Los hombres, tanto para las esposas como para los hijos, por naturaleza casi que humana, tienden a ser un poco más duros en el trato con ambos, y por eso se le pide al hombre que debe amarla y tratarla como a un vaso frágil, y también en cuanto al tema de hijos. En esa cultura romana donde ellos vivían, siempre todo era un poco más difícil y todo era más, digamos, más fuerte, en el sentido de que obviamente era el imperio que estaba gobernando y tenían cientos de años gobernando casi todos los países conocidos de la época. Pero ¿por qué lo hacían? Porque eran duros, literalmente eran duros, eran maltratadores, eran despiadados en cierta manera, y ellos hacían lo que querían, y los emperadores pues aplaudían lo que los hombres quisieran hacer. Era la época donde si eras hombre tenías que ser hombre y despiadado también, porque esa era la cultura en que se vivía. Y por eso Pablo en el capítulo 5 está exhortando a los hombres a amar a las mujeres, y a las mujeres a ponerse bajo la sujeción o a la sujeción de los hombres para evitar ciertas situaciones. Aquí en el capítulo 6, versículo 1, Pablo está exhortando, que es donde vamos a leer ahorita. Pablo está exhortando acerca de cómo debe ser el trato de los hijos hacia los padres. Quería antes de eso hacer una recordatoria de lo que hemos venido viendo en Efesios. Estamos básicamente ya cerrando la epístola de Pablo a los Efesios. Tenemos meses predicando en esta epístola. Quisiera guiarles al capítulo 1:23, porque ya en el cierre, y vamos a ir rápidamente a través de la Biblia, ya en el cierre quiero que ustedes vayan viendo las comparaciones de la iglesia que el apóstol Pablo hace en esta epístola de Efesios. En el capítulo 1, versículo 23, Pablo compara a la iglesia con un cuerpo. Dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Capítulo 2, versículo 21 dice, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Pablo en este capítulo 2 compara a la iglesia con un edificio. En el capítulo 3, versículo número 4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. En el capítulo 3, Pablo compara a la iglesia con un misterio. En el capítulo 4, versículo 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto. Leo también el versículo 24, y vestidos de nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. En el capítulo 4, Pablo compara a la iglesia con un hombre nuevo, un hombre nacido en Cristo. Capítulo 5, versículo 25, la compara, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pablo compara acá a la iglesia como una esposa, por eso que se dice la iglesia de Cristo, o la iglesia es la esposa de Cristo. Y en este capítulo 6, que es donde vamos a hablar hoy, aunque no vamos a llegar a ese versículo, en el versículo 11, Pablo dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces acá en este capítulo 6, donde estamos básicamente ya ubicados y a punto de cerrar la epístola de Efesios, Pablo compara a la iglesia con un soldado. En el capítulo 6, versículo 1, que es donde vamos a leer, ya vimos las comparaciones que Pablo hace de la iglesia en cada uno de los capítulos. Podemos leer un mandato que se le da a los hijos, y
en esta predicación me gustaría que nadie saliese hoy, digamos, habló conmigo o lo dijo por mí. ¿Saben qué? Yo no conozco a la mayoría de sus papás, ni conozco a todos sus hijos, pero como yo soy papá y soy hijo, realmente en esta predica de hoy, todos nos vamos a sentir aludidos, porque de alguna manera todos fuimos o somos hijos, y todos somos o seremos padres en algún momento, y de alguna manera todos nos cae la lucha acerca de esto. Usted puede decir: yo soy excelente padre, pero ¿cómo fue usted como hijo? O usted puede decir: yo fui excelente hijo, pero ¿es usted como padre en este momento? Entonces vamos a hablar a todos, ya que la mayoría de los que están acá son o padres o hijos. De igual manera vamos a hablar la palabra de Dios para todos. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando nosotros leemos esta epístola y nos damos cuenta de que se estaba hablando en un contexto romano, donde la cultura romana, que era muy dura, tenía una forma distinta de ejecutar ciertas leyes y ciertas normas y hacer lo que ellos querían con sus hijos, ya que las 12 leyes les permitían a ellos poder cambiar cosas o sencillamente tomar cualquier tipo de decisión sobre los hijos. Pablo estaba hablándoles a ellos, primero que nada a los hijos, acerca de cuál debía ser su conducta hacia los padres, para que cuando ellos fueran padres pudiesen ahora tener una conducta distinta como padres hacia los hijos. En esa época en que se escribe esta epístola y hasta el año 347 de nuestra era, los romanos tuvieron todo el poder que quisieron sobre los hijos. Si Pablo escribió esta epístola entre los años 60 y 70, no fue hasta unos 200 y tanto de años que por fin pudo haber un cambio en cuanto a las leyes que regían a los romanos para el trato con sus hijos. ¿Y saben qué? Esas leyes eran duras y despiadadas. Si lo eran para las mujeres, las esposas, más duras eran para los hijos, tuviesen la edad que tuviesen, desde recién nacidos hasta ser adultos. Cada padre podía decidir qué hacer con su hijo. Quienes más iban perjudicadas en estas leyes eran lamentablemente las niñas, las hembras en tal caso. Dice, hurgando por allí, buscando información acerca de la época romana, dice que la edad infantil se consideraba en la época romana un simple paso a la etapa en la que se centraba a una vida de servicio a la sociedad. Dice, comenzaba en el momento del parto, cuando la partera que había asistido a la madre en el alumbramiento depositaba al recién nacido en el suelo para que el padre, que ostentaba en solitario la patria potestad, o un representante decidiera aceptar al bebé como legítimo y lo reconociera como su hijo. Fíjense esto: si era un niño, este era levantado y mostrado a los presentes. Si era niña, podía simplemente dar la orden de que se la alimentase. Esa era la decisión. Que venía la partera con el bebé, lo colocaba, el hombre, ¿es varón? Sí, lo levantaba, wow, orgulloso, tuve un varón. Si era una hembra, él podía decir, bueno, aliméntenla. Algo así como, no quiero saber nada de ella, pero tampoco quiero que la maten. Ustedes pueden hacer lo que quieran con la niña. Si el padre no reconocía al niño, bien por su origen bastardo, es decir, si se presumía ser hijo de otro hombre, o por deformidad, o por tener un número excesivo de hijas, o por carecer de medios para su sustento, se abandonaba en un basurero para dejarlo morir de hambre, o para que fuera recogido por alguien que quisiese hacerse cargo de él, o para ser criado como esclavo. Es decir, nadie podía impedir que el padre lo lanzara. Incluso se usaba una palabra que era tirarlo. Es decir, había un sitio, una roca llamada la roca Tarpeia, donde los padres mandaban a las parteras o a un esclavo y decían, lanza a la niña. Y él iba y la lanzaba. Sencillamente caía, obviamente en la caída, en todo el proceso, pues el bebé moría. Entonces dice, esta práctica era seguida por todas las clases sociales y correspondía al derecho sobre la vida y la muerte de los hijos que la ley de las 12 tablas otorgaba al padre. Esto era ley. Abro comillas y cito palabras de un libro que dice, destruimos los fetos monstruosos, también a nuestros hijos.
Si nacen enfermos o con malformaciones, los ahogamos. Pero no es la ira, dice, sino la razón, la que separa a los inútiles de los sanos. Los padres que eran pobres y no abandonaban a sus hijos, los consideraban como una inversión para el futuro, cuando serían un apoyo para la vejez y podrían aportar un ingreso económico. Si nacían con defectos o si nacían con defectos, los ahogaban, hacían cualquier tipo de cosas con el feto con tal y no tener una persona defectuosa en casa. Los que quisieran quedárselos solo pensaban en un fin económico, una entrada, no decir voy a criar porque va a ser mi hijo, no, sino que estoy pensando en ese bebé que nació como una entrada. Vamos a criarlo, cuando tenga cierta edad lo vendemos como esclavo y así obtenemos dinero. Así como usted lo está escuchando, literalmente. Y si era una hembra y decidían quedársela, iba a ser un ingreso también, porque cuando tuviese cierta edad podían prostituirla y así recibir dinero con sus propios hijos. Allí ustedes pueden ver cuál era la cultura romana y el trato que ellos podían dar a sus hijos. En una carta de la época de Tiberio, encontrada en Oxirrinco, se habla de un egipcio llamado Hilarión, un padre preocupado por el próximo parto de su esposa. Él le escribe una carta en estos términos a su esposa: te pido, abro comillas, y te ruego que cuides del niño, y si recibo pronto mi paga te la enviaré. Si tienes el niño antes de mi regreso y es varón, déjalo vivir. Si es una niña, haz lo que quieras con ella, bótala, tírala o mátala, sencillamente. Esto aparece en un papiro de Oxirrinco, el número 744 de un libro. Esa era la cultura romana acerca de los niños. Entonces, cuando vemos que una madre bota un feto en la basura, podríamos decir, bueno, no debería extrañarnos a nosotros, sino que ya esto se practicaba con rango y carácter de ley en la época antigua por los romanos. De nada valían las niñas, especialmente. Y los niños, el padre podía tomar cualquier decisión sobre él. Si ustedes han escuchado la historia de Rómulo y de Remo, quienes se dice que fueron amamantados por una loba, y quienes, es una historia, una leyenda, no es una realidad, y quienes recibían también comida de un pájaro carpintero y que al final fue criado por un pastor de ovejas en la época, de ellos se dice que fueron los fundadores de Roma. La historia habla de ellos y dicen que ellos fundaron a Roma y ellos siguieron el ejemplo de cómo ellos fueron tratados. Uno de ellos terminó matando a su hermano gemelo y el que quedó vivo terminó siendo uno de los emperadores de la Roma de la época. Todo esto es leyenda, la historia de Rómulo y Remo, digo, no lo que acabo de leer, lo que acabo de leer es una realidad que sucedió hace algunos años y que se acabó con esa costumbre en el año 347 de nuestra era. Se hacía lo que se quería con los niños. El mandato de Pablo, que estaba escribiendo justo en el momento en que todo eso sucedía, dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Si nosotros notamos algo de la importancia acerca de la obediencia, es que los hijos debían hacerlo con un corazón de sinceridad. Tenían que obedecer a sus padres en todo lo que estuviera dentro del orden de la época conocida. Obviamente Pablo no aprobaba que un padre prostituyera a su hija y que la hija tuviese que someterse a los deseos del padre de poder, o de la madre, de obtener dinero a cambio de venderla a ella como una esclava sexual. Pablo no aprobaba eso, pero Pablo no era quien para ir en contra de las leyes. Por eso Pablo escribe diciendo que deben obedecer al Señor dentro del contexto, digamos, bíblico que ya se conocía para la época. Era difícil haber vivido en ese medio ambiente de la época, pero habían leyes que tenían rango, fuerza y carácter y era necesario que tuviesen que obedecerse. Sin embargo, eso no quiere decir que Pablo aprobaba ese tipo de prácticas. Sin embargo, el mandamiento del capítulo 1, del capítulo 6, versículo 1, se extendía tanto, o se extiende hoy en día, tanto al mundo cristiano o creyente como al mundo no creyente, en cuanto a que los hijos deben someterse y obedecer a cada uno de sus padres. Ahora, en estos versículos 2, 3 y 4, podemos notar que hay
hay principios que cada uno de nosotros debe obedecer como normas de ley bíblica con el fin de poder alcanzar una gracia en Cristo. Por ejemplo, podemos exponer 4 razones de por qué los hijos deben obedecer a sus padres. Versículo 1 dice: porque esto es justo, ¿cierto? Es justo que los hijos obedezcan a sus padres en todo lo que tiene que ver o en todo lo que engloba la parte bíblica. Cada uno de nosotros fuimos hijos o actualmente somos hijos de alguien, y nosotros en cierta medida debemos someternos o sujetarnos a muchas cosas. Obviamente la ley dice que cuando superas la edad de los 18 años, por lo menos acá en Venezuela, ya puedes estar libre de los padres, es decir, ya eres mayor de edad y puedes decidir qué hacer con tu vida. Eso lo dice la ley, pero los hijos no lo entienden, y algunos hijos desde muy chiquiticos pareciera que ya salen o nacen entendidos de la ley, y desde chiquiticos ya quieren hacer lo que quieren, y algunos padres no les enseñan los principios, sino que dejan que los hijos terminen haciendo lo que ellos quieran. Permítame decirle que su padre puede ser muy viejito y quizás no haber tenido los conocimientos, no saber leer, escribir, no haber podido alcanzar una profesión o cualquier tipo de cosas, pero la sabiduría que ellos han alcanzado con los años no la podemos nosotros alcanzar con carreras universitarias. Esa es la gran realidad. Puede tener usted cualquier cantidad de profesiones o carreras y no alcanza a tener ni siquiera la mitad de la sabiduría que su mamá o su papá han adquirido con el pasar de los años. ¿Saben qué? El ir a una universidad no da la educación. Ir a una universidad te da un estatus en cuanto a lo que sería tu formación como una persona en la parte educativa, pero no te educa. Conozco a muchos profesionales que no tienen ni un mínimo de educación. Profesionales que no saben lo que es decir buenos días, buenas tardes, buenas noches, permiso, disculpe, perdone. No conocen ni siquiera qué esas palabras significan. Ellos simplemente tienen una carrera. Y conozco a muchas personas que no tienen ningún tipo de estudios o preparación académica, que saben lo que es decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Saben lo que es el principio de los buenos modales. Tienen una educación que han adquirido con los años, una educación que han recibido de parte de sus padres. Y ese es parte del trabajo que hacemos los padres. Dar a nuestros hijos, si no podemos dar una educación académica, por lo menos una educación en cuanto al trato con los semejantes. Así que es bueno que si usted tiene alguna profesión pueda también hacerse sensible con la educación, que ante todas las cosas debe regir por encima de cualquier tipo de normas, especialmente la parte de el poder saludar y relacionarse con las personas. Entonces el primer versículo dice: porque esto es justo. En el versículo 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Pablo está acá citando Éxodo capítulo 20, y le voy a invitar a que vaya rápidamente. Éxodo capítulo 20, versículo número 12, donde Pablo está hablando del porqué. Éxodo es donde se habla de los 10 mandamientos en la Escritura. Capítulo 20, versículo número 12. Necesito que me ayuden a ir rápidamente a la Biblia. No puedo esperar que lo consigan porque el tiempo avanza. Y dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es necesario que usted lo honre para que sus días sean largos. Ojo, esto no es una promesa de tener longevidad. No es una promesa de que usted va a vivir hasta los 130 años porque usted le honró. Hay personas, hijos, que son muy obedientes y mueren a temprana edad. Esto es una promesa de que con disciplina y respeto hacia sus padres usted puede tener una mejor vida y puede también mostrar hacia los suyos un mejor estilo de vida. En el versículo 3, tengo que ir rápido porque el tiempo está avanzando. En el versículo 3, capítulo 6, dice lo siguiente: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Versículo 4: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en
disciplina y amor. Primero tenemos que notar en el versículo 3 para que te vaya bien. Un niño que no recibe corrección de los padres, que nunca ha sido instruido acerca de lo que se debe y no se debe hacer bien, va a ser un niño que terminará siendo un niño que va a producir problemas a la sociedad. Cuando una madre o un padre no se toman el tiempo para corregir ciertas conductas de los hijos, entonces esto terminará por destruir a veces los mismos valores por lo que los padres han querido hacer. Esta semana, leyendo una noticia, la busqué aquí, la guardé en mi teléfono, leí una noticia y esto sí sucedió, imagínense ustedes, en Guatemala. Una señora pierde a un hijo mayor de edad. Cuando la entrevistan, la señora, abro comillas, dice: mi hijo se levantó temprano a asaltar los buses, como siempre, pero me lo mataron. Dijo la madre, cierro comillas, de un joven asesinado, quien exigió justicia porque su hijo, alias el Tortolita, no le hacía daño a nadie, no le disparaba a nadie, solo los asaltaba. ¿Se puede justificar este tipo de conductas? No, ¿verdad? Pero la madre estaba justificando: mi hijo nunca llegó a matar ni le disparó a nadie, él solo asaltaba a la gente. Así como eso, usted puede oír a madres que dicen: no, mi hijo jamás hizo mal, lo único que hacía era abusar de los niños, pero no hizo nunca nada malo. O mi hijo lo único que hacía era robar celulares, pero él no se metía con nadie, solo les robaba los celulares y no los golpeaba. Entonces acá podemos ver, para que te vaya bien, según el versículo 3, tú debes obedecer y sujetarte a tu mamá y a tu papá. Si quieres que tu vida sea larga, debes hacerlo. Y usted, madre y padre, no debe justificar algunas acciones de sus hijos. Cuando los niños empiezan a hablar y los papás los oyen decir groserías, la primera reacción es la de reírse. ¡Ay, escucha cómo lo dice! Y con una perfección que dice la grosería. Bueno, no te sorprendas cuando más adelante te diga la grosería a ti y te falte el respeto, porque con tu sonrisa estás aplaudiendo cualquier tipo de cosas que el niño quiera hacer más adelante contigo. La cuarta razón para que tengas una vida larga sobre la tierra es la obediencia, la cual va de la mano con el hecho de poder cumplir los principios bíblicos establecidos en la palabra de Dios. Uno debe, en cierta manera, esforzarse en formar personas que deben ser útiles a la sociedad sin la necesidad de justificar en sus hijos cualquier tipo de mala acción. Hubo un padre en la Biblia el cual justificó en los hijos que ellos hicieran cualquier cantidad de cosas malas, mientras que él simplemente veía para otro lado. Ese hombre se llamó David. Sí, el gran rey David. En el segundo libro de Samuel, capítulo 1, voy a invitar rápidamente ahí, segundo de Samuel, capítulo 1, vean lo que sucedió, capítulo 13. Les voy a leer brevemente la historia, si no la consiguen, no se preocupen. 13, capítulo. Sí, segundo de Samuel, capítulo 13, versículo 1. 13 del segundo libro de Samuel. Vean lo que sucedió. Aconteció después de esto que, teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Es decir, un medio hermano de ella se enamoró de su media hermana, obviamente. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y este le dijo: hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió: yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo: acuéstate en tu casa y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile: te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarlo. Y le dijo Amnón al rey:
yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa, es decir, a su hija, ¿no? Diciendo, ve ahora a casa de Amnón, tu hermano, y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo a Amnón, echad fuera de aquí a todos, y todos salieron de allí. Entonces Amnón dijo a Tamar, trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella, es decir, la agarró y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Y le dice ella, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Es decir, habla con mi papá y dile que tú te quieres casar conmigo, y bueno, él no lo va a negar. En la época se permitían ese tipo de cosas. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es me perdí donde quedé. En el 14. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, obviamente tenía más fuerza, la forzó y se acostó con ella, la violó. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo a Amnón, levántate y vete. Y ella le respondió, no hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. El haberla botado era peor que el haberla violado, consideraba ella. Entonces él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, échame afuera esta de aquí, y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza, era costumbre de duelo, de luto, y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Después ella se rompió la ropa, se lanzó ceniza y gritaba por el abuso que había tenido de parte de su hermano. El versículo 20 dice, y le dijo su hermano Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Verso 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Saben qué hizo David después de esto? De que supo que su hermano, su hijo, había violado a su hermana, su hija, se enojó mucho. ¿Sí entienden? No tomó ninguna acción contra su hijo violador, sino que solamente se enojó mucho. David tenía que haber cumplido con el mandato bíblico de que el que hiciera tal cosa tenía que recibir lo mismo, y la pena que debía venir sobre su hijo Amnón era la muerte, y quien debía pedir muerte para su hijo, ¿quién era? David el rey. Acaba de violar a mi hija, mi propio hijo debe morir. Su reacción fue, se enojó mucho, no hizo más nada. Y ello le trajo a David una consecuencia para toda su vida que le alcanzó casi hasta su vejez. El no haber tomado cartas en el asunto y haberle dado a su hijo el castigo que, de acuerdo a la época y a la orden bíblico, su hijo se merecía. Posterior a eso, su hijo Absalón, hermano también de Amnón, o medio hermano, se levantó con una crisis de ira y de celos que planificó la muerte de su hermano Amnón. Tengo las citas bíblicas acá. Segundo libro de Samuel, capítulo 13, versos 22 al 29. Y Absalón planificó una fiesta y llamó a todos sus hermanos y medios hermanos a esa fiesta, y le dijo a sus criados, cuando mi hermano se descuide, ustedes lo van a matar.
y cuando yo les dé la señal, eso se debe ejecutar. Y así lo hizo Absalón. Agarró, cuando ya todos habían comido y estaban como cansados, pidió a los sirvientes: maten a mi hermano. Y mató a su hermano. ¿Y saben qué hizo David? Después que supo que ahora su otro hijo había matado a este hijo, tiene una hija abusada por un hijo, ahora tiene un hijo muerto por otro hijo, ¿saben qué hizo David? Nada. Tampoco accionó. Un padre que no toma acciones cuando es necesario tomarlas. Y debido a eso, su hijo huyó de la ciudad, y después de un tiempo estando afuera y David no haber hecho nada, tampoco haber ejecutado la justicia como padre que tenía que haber ejecutado, ahora Absalón se levanta contra David y prepara una revuelta e intenta darle un golpe de estado también a su propio papá. Al final la historia culmina con un hijo muerto, Absalón, enredado a su cabello entre unas ramas de un árbol, y unos soldados de David, fieles a David, que lanzan dardos y lo matan. ¿Y saben cuál fue la reacción de David cuando supo de esto? Llorar y lamentar y quejarse contra su propio ejército que le salvó la vida. En vez de agradecer a su ejército por lo que habían hecho contra su hijo que estaba queriendo matarlo a él mismo, él se molesta y su reacción fue llorar: Absalón, hijo mío, Absalón, Absalón, hijo mío, Absalón, hijo mío. Y después de eso, por no haber tomado ningún tipo de acciones, cuando ya él estaba viejo, otro de sus hijos se levanta también contra él y quiere tomar el reino a la fuerza. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, dice la Escritura, pero como padre fue un fiasco. No fue el mejor de los padres. ¿Por qué? Porque no hacía las cosas conforme a la Biblia, sino conforme a él le parecían que eran buenas. No se trata hoy de hablar mal de David, sino de hablar lo que dice la palabra de Dios acerca de David. Los hijos deben honrar a los padres y los padres deben formar a sus hijos. Quiero invitarles a Proverbios capítulo 13, versículo 24, y leamos un poco acerca de la formación que se le debe dar a los hijos. El libro de Proverbios es un libro que contiene mucha sabiduría, fue escrita por Salomón y quiso dejarla impresa para cada uno de nosotros. Proverbios capítulo 13, versículo 24 dice: el que le tiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Proverbios 13, 24, el que le tiene el castigo a su hijo aborrece. No, es que me da cosa pegarle, me da cosa darle la nalgada. ¿Saben qué? A los muchachos es bueno sacudirles el polvo de las nalgas de vez en cuando. El polvo del pantalón es bueno que usted se lo sacuda, no está mal. La Biblia aprueba que el padre corrija al hijo, obviamente con sabiduría, y no se trata de maltratarlo, sino de una corrección física que pueda causar dolor en el hijo, dolor físico, y que le recuerde que lo que hizo está malo. El que lo ama desde temprano lo corrige, y cuando habla desde que temprano lo corrige, no se trata de levantarse en la mañanita para darle unos correazos, sino que se trata desde el chiquitico, a medida que va creciendo y va agarrando ciertas conductas, es el momento de ir corrigiendo la actitud. Proverbios, ¿dónde estamos? Capítulo 19, versículo número 18, dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza. Hay esperanza, es el momento de castigarlo, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Es decir, el castigo debe ser con equidad y también, digamos, con control. Usted no puede perder el control en el momento de castigar al hijo. Empieza dándole con la mano y después empieza usted a gritar, y a medida que grita le da con una chola, agarra después el palo del cepillo y pierde el control, que hasta que no lo ve botando sangre inconsciente, entonces usted no se detiene. No se trata de eso. Usted estime el control que debe tener para castigar al hijo. ¿Cuántos correazos se merecen? Hay que dárselo, pero tampoco se apresure tu mano para destruirlo. Muchos delincuentes hoy en día son delincuentes porque recibieron un castigo
desmedido, donde su papá los pateaba, con lo cual que una vez me dijo, esta cicatriz que ves aquí, y se lo dijo al mismo papá, tú me la hiciste, papá, ¿te acuerdas? ¿Cómo? Sí, tú me dijiste que te puliera los zapatos y los tenías puestos. Y entonces le dice, yo te lo estaba puliendo y sin querer te manché la media de crema y tú me pateaste con el mismo zapato a mí. Padres que se les va la mano en el castigo de los hijos. Proverbios capítulo 22, versículo número 15, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. ¿Sí? La necedad está ligada al corazón del muchacho, y todos fuimos en algún momento muchachos y sabemos que es así. Uno dice, yo no sé por qué lo hacía, pero yo era tremendo, porque la necedad viene ligada también a tu corazón. El mismo versículo dice, mas la vara de la corrección la alejará de él. Si usted toma la vara de la corrección, en este caso la correa, y usted corrige a su hijo, hace que la necedad que ya viene ligada a él se le mezcle. Desde la primera pataleta que su hijo le hace a usted, ese es el momento para empezar la corrección. Se me tiró al piso. Si se tira al piso en tu casa, mañana lo va a hacer en la calle. ¿Y sabes qué? Vas a pasar vergüenza. Cuando tu hijo te diga cosas feas, cuando te diga, no te quiero, déjame. Entonces ese es el momento en que usted debe tomar la vara de la corrección y empezar a hacer su trabajo. Proverbios 29:15, estamos hablando acerca de la corrección. Dice, la vara y la corrección dan sabiduría. ¿Sí ven? La vara y la corrección. Nosotros diríamos en este momento la correa y la corrección, no la chola. ¿Cuántos recuerdan aquellas cholas voladoras? No sé si ustedes vivieron esa experiencia. Nuestras mamás tenían una puntería bárbara. ¿Ah? Era impresionante la habilidad que tenían y la rapidez para quitarse la chola, y tú no la veías venir, simplemente sentías ¡clac! Bueno, la Biblia no te dice que lo hagas con esa chola voladora. Te dice, que el proverbio leímos 29:15, te dice ¿dónde estoy? La vara y la corrección dan sabiduría. La vara y la corrección dan sabiduría. Yo soy del llano. Los llaneros tienen algo. Ellos preparan de la vaca, cuando la matan, obviamente del cuero sacan algo que llaman resco, unas tiritas de cuero. ¿Saben qué? Eso no duele, pero ¿cómo arde? Sí, no te maltrata, porque el peso de eso no te hace ningún daño de que te va a partir un hueso o te va, no sé, a despegar una pierna o lo que sea. Pero el ardor, esa sensacioncita que te deja, te hace no volver a cometer lo que ya habías hecho. Dice, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. ¿Saben qué? Eres consentidito, pero yo lo estoy criando así. Te va a avergonzar. Es el momento, si está pequeño, si estás a tiempo, de tomar las correcciones. Jóvenes que aún no tienen hijos, es el momento de que usted vaya pensando cómo corregir a su hijo sin llegar al extremo de maltratarlo. Y acerca de la corrección, Deuteronomio capítulo 6, les invito, versículo 6 al 7, habla de cómo debe corregirse o enseñarse al niño. Fíjense ustedes, Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7, lo leo, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Debes enseñar a tu hijo en la palabra y los caminos de Dios. Eso es lo mejor que usted puede hacer. Formar a su hijo, darle toda la formación posible, tanto académica, también cultural, si es accesible, y también educarlo en casa, para que tu hijo después no te avergüence. Termino este versículo de Efesios capítulo 6, donde dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La disciplina de Proverbios y la amonestación
de Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7 que acabamos nosotros de leer. Tome su tiempo para formarnos y tómese el tiempo necesario para corregirlos. Noten que el versículo dice, el mismo versículo 4, sino criarlos en disciplina y amonestación. Disciplina, corrección. Hiciste mal, actuaste de tal manera, corrección y amonestación. Haz las cosas bien, te va a ir mejor si cambias y esto, y esto, y esto. Tome el tiempo necesario que usted crea conveniente para corregir y enseñar a los hijos. Alguien dice que nunca es tarde, pero algunos ya están grandes y va a ser imposible que usted pueda corregirnos. Pero si nosotros nos esforzamos hoy en corregir y enseñar y amonestar a los hijos, créanme que la sociedad de los próximos 20 años va a ser una sociedad distinta a la que nosotros hemos vivido en esta época. Ahorita hemos leído mucho acerca de matricidas y parricidas, hombres que matan a sus hijos y mujeres que matan a sus hijos, pero también de hijos que están matando a su papá y a su mamá. Tome el tiempo que sea necesario. Si usted es abuela, actúe como abuela con su hijo. Alguien dijo, los padres están para formar y las abuelas y abuelos están para consentir, pero que ese consentimiento no sea para destruirlo, que ese consentimiento sea para corregirlo e instruirlo en el camino del bien. Señor, te doy las gracias en esta mañana por haber hablado tu palabra. Hay acá un sinnúmero de personas, Señor, y también yo soy un número de ellos, Señor, que no puedo excusarme de nada en todo lo que he leído y hablado, Señor. En algún momento también fui mal hijo y quizás y seguramente continúo siendo un mal hijo, Señor. Y también en algún momento he sido un mal padre y seguramente continúo siendo un mal padre o una mala madre también, Señor. Pedimos perdón delante de ti, Señor, por cómo hemos actuado como hijos, Señor. Hemos abandonado a los viejos, Señor. Nos hemos burlado, les hemos hecho mucho daño a los viejos, Señor. Y sin embargo, ellos siguen amándonos, Dios mío. También como padres, con toda seguridad hemos hecho daño a nuestros hijos, Señor. Y sin embargo, ellos siguen estando allí, Señor. Pedimos que tú puedas perdonar nuestras conductas como hijos y también nuestra mala conducta como padres, Señor. Que tú puedas perdonarnos y ayudarnos, Señor, en este camino, Señor, de crecimiento, a ser un buen hijo, un buen padre, una buena madre, Señor. Y que tu preciosa sangre pueda limpiarnos, Señor, y que tu sabiduría, Señor, pueda estar en nosotros para obrar, Señor, para el bien de nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos, Señor, si es que llegamos a verlos, Señor. Gracias, Dios mío, por tu palabra hablada en esta mañana y por cada persona que hoy está aquí. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.